Buenas noches, amados hermanos. Aquí nuevamente con el estudio. Vamos a estudiar el Conócete a ti mismo y vamos en la página 161. Vamos a estudiar el párrafo sexto. Sacrificio del espíritu en los mundos, sus causas. Bueno, aquí esta tarea está muy interesante porque pues realmente los mundos se hicieron para los espíritus, ¿verdad? Cuando se crea un mundo, nuestro Padre emite la familia para ese mundo. Y bueno, vamos aquí a leer, a estudiar. Vuelvo a leer el capítulo. Sacrificio del espíritu en los mundos, sus causas. Ya vimos que el espíritu, al ser lanzado a la lucha, donde ha de enriquecerse y ser sabio por el sufrimiento, es sencillo porque solo sabe amor y no lleva otra arma para ganar las terribles batallas que le esperan en los mundos. He indicado también que el espíritu llega a los mundos de expiación a licenciarse en Derecho, cuyo último grado lo recibe después del juicio de mayoría o final porque entra en la comuna. Y aunque está dicho en el código y libros anteriores algo referente a los mundos que preceden al de expiación y de los 7 días de las humanidades en cada mundo, debe extraerlos aquí porque este estudio no puede ser incompleto y sin cuyo conocimiento no puede el hombre conocerse a sí mismo a pesar de todo lo leído aquí y lo que se dirá hasta el final de este libro. Sin estos conocimientos habría cuerpo y cabeza, pero faltarían los pies y yo no puedo hacer un hombre incompleto. ¿Cómo podría mandaros a que os conocierais a vosotros mismos? ¿Qué encontraría si me preguntáis dónde están vuestros pies? Ya os he dicho que lo dije en el código de amor en el código y antes del código. Pero aquel es aquel y este es este. Aquel en la carta o ley orgánica. Este es el cuerpo del hombre que debe observar aquí. Aquel código. Y yo no quiero hacer obra incompleta para que no se me diga, médico, cúrate a ti mismo. Mas tenemos ya mucho camino andado, porque sabéis
por quién y cómo se forman los mundos, que son todos en la misma forma y por el espíritu, sin diferenciarse más que esta relación de la materia, que es más opaca y más cenagosa o imperfecta, cuanto más bajos en su grado son los mundos, pero el proceso es igual, menos las partes de los mundos, ya que esto solo lo tienen los mundos de expiación arriba, para corresponder la belleza según le sea el espíritu, y esto es armonía. Hagamos puntos y bajemos pues a nuestro mundo, a nuestra cuna de progreso. Bueno, entonces aquí ya entramos en el punto primero, que vamos a estudiar lo que el maestro nos deja, ¿sí? Para que nos entendamos, nos deja bien explicado las cosas para el estudio. Dice así: mundos embrionarios, porque como él nos manda a conocernos a nosotros mismos, tenemos que saber en realidad qué hemos hecho como espíritus que somos. Y aquí vamos a estudiar lo de los mundos embrionarios, porque es el primer mundo al que vamos, ¿sí? Para aprender a hacer nuestros cuerpos. Después de haber rotado en el universo y tomado alma, vamos a ese primer mundo que se llama embrionario. Seguir el proceso de la formación del mundo, como queda dicho, hasta la aparición del hombre en la tierra. Pero observad que en aquella hecatombe para producir las esencias y fundirlas en todos los reinos de la naturaleza que habían de dar al hombre con sus productos, no ha aparecido un satélite o luna en el mundo embrionario. Fijaos también vuestro mundo. En una noche de eclipse de luna y con espesos nubarrones que corren de un lado a otro, y esa es la luz y estética de sus días. Todo es frío, todo triste y silencioso. Ese es un mundo embrionario, ¿sí? O sea que no tiene vegetación, no tiene nada, porque como es un mundo donde apenas vamos a aprender a hacer nuestros cuerpos, a amasar la materia para ensayar y hacer los cuerpos. Entonces, lógicamente que es sombrío, digámoslo así. El Padre lanza una playa de espíritus en su vibración, y por las funciones que habéis visto en la tierra, aparece
el hombre en el mundo aquel apenas con vida, porque no hay conciencia, duerme el espíritu su letargo, no sufre, no hay sensibilidad en su alma, pero la ley está allí y no han caído aquellos espíritus para hacer unos troncos. Y aunque solo tiene el principio de algunos sentidos, el espíritu maestro y la ley de afinidad juntan los machos y las hembras y la procreación empieza. Aquella sensación casi imperceptible empezará a dar sensibilidad a su alma pesada, casi tierra, y así pasan generaciones y más generaciones hasta que va empezando a tener un instinto y ya busca a la hembra, ya vive, ya empieza a moverse y se descalabra en un despeñadero o cae en las fauces de una fiera que parece una montaña que tampoco se mueve y el dolor acrece su sensibilidad y el espíritu empieza a anotar en su archivo. Luego de millones de existencias en millones de siglos que él aún no puede contar, empieza a sentir el celo por el goce de la materia y éste lo hundirá en lo que nosotros llamamos crimen. Él no lo sabe, pero luego el recuerdo lo hace sufrir. Y como su muerto también tenía otra hembra u otros cachorros, lo persiguen y sucumben una y otros y vuelta a nacer a prisa, porque las existencias son cortas por esas razones y otras como ser el no discernir ni el alimento y como sus almas rudimentarias no podían elevarse del suelo por su pesadez. Su descanso era estar en un cuerpo. Se encarnaban, pues, llevados por la necesidad que les imprimía la ley de afinidad y justicia, y así casi siempre estaban encarnados hasta que los más adelantados pudieron dominar por el instinto de conservación y conocieron que se movían. Que podían dominar las fieras, que podían dominar las fieras montañas, llegaban al final con el instinto
de conservación, cuando la naturaleza les hizo notar sus, sus volcanes que los estremecían y notaban consuelo en albergarse muchos juntos. Entonces aparecen las tempestades y el terror de los rayos y relámpagos. Piden misericordia, ya sienten, ya ya conocen que son seres, ya han salido del embrión. El mundo y sus habitantes han llegado a su fin. Aquellos espíritus que llegaron en la vibración de su Padre llevan su alma y un archivo pesado, doloroso, muy triste, pero sabe que son seres y en su letargo pidieron al rayo y al relámpago misericordia. Y por él el Padre oyó su voz y son sacados aquellos espíritus a más luz, donde en su subconsciencia repasan como beodos su odisea pesada, pero no tienen voluntad. Son inconscientes. Solo ve que se mueven y que los consuela la reunión y viven como en pelotones. Vea por lo que nosotros hemos tenido que pasar, ¿sí? Como espíritus. Tantas luchas hasta llegar a reconocer, ¿sí? Porque cada uno hacíamos nuestro, como se dice, nuestro nido aparte. Pero cuando ya nos dimos cuenta de que si nos uníamos unos con otros, notábamos que teníamos más fuerza, que nos iba mejor acompañados que solos. Empezamos a vivir en unidad, en comunión con los otros. Es la fuerza de la naturaleza la que nos ha hecho llegar hasta el punto donde estamos. Porque realmente yo siempre digo que nosotros, pues, como no sabemos ese más allá, ¿sí? Que hay de aparte de lo que vemos acá. Entonces, pues, la ignorancia es grande. Y por nosotros mismos, verdaderamente los culpables somos nosotros mismos de nuestra propia ignorancia. Porque hoy por hoy, pues, ya es, estamos en un grado elevado de progreso. Pero pues todavía hay hermanos que están pues peleando y guerreando. Pero hasta dónde, cuando esos hermanos despierten y se den cuenta de las luchas fratricidas que han tenido, que no les ha servido para nada, pues no sé qué irán a hacer estos hermanos, pero ya será demasiado tarde, ¿cierto? En lugar de haber tenido toda esa fuerza, ese progreso para poder estar aquí y expandirnos mejor y tener en nuestras propias manos, digamos así, la, el poder de nosotros ser fraternales con todo el mundo, de no vivir peleando, de no vivir guerreando. Y aquí en este capítulo
nos muestra el maestro que la ley es la que nos ha empujado, la ley nos empuja, ¿sí? De aquella ignorancia en que vivíamos, en que nosotros estábamos, que no entendíamos las cosas, la ley misma nos va empujando y nos va enseñando cosas, ¿sí? Porque es que realmente la vida ha sido dura, la vida es dura para todos los espíritus, tanto para los principiantes como para los ya maestros. Yo analizando pues la vida del espíritu, realmente para nosotros es terrible, ¿sí? Todo lo que hemos tenido que pasar y eso que hasta ahora estamos así como dice, terminando el bachillerato, ¿cierto? Para entrar a la universidad que ya es en la comuna. ¿Cuántas cosas hemos tenido, Dios mío? ¿Cuántas cosas, Padre adorado, en todo esto ir y venir y en las guerras del Espíritu? Y si son maestros de la creación, también, porque fíjese lo que le ha pasado a los maestros de la creación aquí en este mundo por el odio, el antagonismo y la supremacía de los espíritus que todo lo han querido derribar. ¿Cuántas veces le quitaron la vida al maestro juez, al maestro Jesús, y a cuántos hermanos más? Los tiraron a la hoguera, a todas partes, ¿cierto? Porque no querían el progreso de la humanidad, pero la ley se impone. Entonces, yo también digo que no, nosotros hemos sufrido mucho, pero también ya es decir, la vida del espíritu es un sufrimiento, hasta que llegan de pronto encarnaciones en que tengan que estar encarnados por descanso, es decir, aprendiendo cosas y no, bueno, en fin, ya nosotros entendemos pues que hay muchas encarnaciones que son suaves, ¿sí? Como otras que son bastante pesadas. Entonces, todo esto lo tenemos nosotros que tener en cuenta para nosotros mismos poder entender ese más allá que hay y que no vemos, pero que sí existe y que está empujando, empujándonos a nosotros, porque la ley es seguir adelante, luchar, ¿sí? Vencer. Y por él el Padre oyó su voz y son sacados aquellos espíritus a más luz, donde en su subconsciencia repasan como beodos su odisea pasada, pero no tienen voluntad. O sea que todo esto viene a, a darnos a nosotros todos estos puntos de luz a los cuales hemos llegado, porque es que realmente como el espíritu en la ignorancia no tiene voluntad porque se deja llevar de sus instintos, ¿sí? Entonces como nos dejamos llevar del instinto, no todavía el espíritu no está fortalecido y no está saciando, el alma y cuerpo están saciando los instintos y no hay voluntad todavía porque el espíritu no ha despertado. Es decir, es lo que yo entiendo, ¿verdad? Cuando el espíritu despierta, entonces empieza a tener voluntad para empezar a vencer los instintos. Pero la ley es inflexible y los coloca en un nuevo mundo, un tanto más luminoso, pero más terrible que donde se engendraron. Punto segundo, mundo de prueba. Ya del embrionario pasamos al mundo de prueba.
Imaginemos nuestro mundo en su día de espesa bruma y que la vista alcanza apenas 100 metros y que solo es la mayor fuerza del día traspasa muy tenue la luz de nuestro sol y, y tendréis una idea de la luz y atmósfera de aquel mundo de prueba, donde entra aquella familia de espíritus pesadísimos por la enorme pesadez de su alma primera, la que jamás dejará ya y que se vistió en el mundo embrionario. Sin embargo, allí hay más vida que de donde ascendieron. Vientos que corren pesados, húmedos y cálidos, casi asfixiantes. Y entre esa temperatura de 100 grados centígrados de los nuestros, aparecen los primeros hombres en la misma forma en que los vimos en la tierra, más rústicos, pero más finos que en el embrionario. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí otro conocimiento. A través de que vamos subiendo de mundo en mundo, vamos mejorando la materia, vamos mejorando los cuerpos, porque ya vamos a otro grado de progreso, ¿cierto? El mundo embrionario tiene un grado de progreso, el mundo de prueba tiene otro grado y así sucesivamente. Sin embargo, allí hay más vida que de donde ascendieron vientos que corren pesados, húmedos y cálidos, casi asfixiantes, entre esa temperatura de 100 grados centígrados de los nuestros. Aparecen los primeros hombres en la misma forma que en que los vimos en la tierra, más rústicos, pero más finos que en el embrionario. Volví a leer para que tengamos muy presente, porque realmente es muy lindo, nuestro estudio es muy lindo. Nos enseña ese más allá y cómo somos nosotros, cómo hemos venido progresando, cómo hemos venido haciendo un trabajo en cada mundo y hasta que estamos en este punto, ¿sí? Porque hemos sido los protagonistas de los mundos en los cuales hemos vivido. Y lógicamente que esto es algo muy hermoso para uno conocerse a sí mismo, porque verdaderamente, pues, es muy importante saber que yo estuve en un mundo embrionario como espíritu aprendiendo a hacer los cuerpos, ¿cierto? En los cuales yo he vivido. Como espíritu que soy, he tenido muchos cuerpos y los he hecho de diferentes formas, ¿sí? Blancos, trigueños, negros, bueno, de todo, según el mundo en que hemos estado. Y el progreso del espíritu, el progreso del cuerpo bonito, como dice el maestro, si uno quiere tener bonitos cuerpos, pues él dice que la sabiduría es la que da um, para, para hacer esos cuerpos así de bonitos.
Él dice que el amor, amar uno y ser sabio y amoroso, ¿cierto? Entonces vemos nosotros que verdaderamente, por lo menos hoy día, se ven niñas muy lindas, niños muy hermosos, y todo eso se debe al progreso ya del espíritu. Bueno, seguimos, amados hermanos. El alma de los tres reinos se había fundido en, en idénticas condiciones que en la tierra, mas también se funde al tomar carne los espíritus, su alma embrionaria, y se... Ay, caramba. Y se neutralizan las dos almas, convirtiéndose en una sola alma universal en todo aquel mundo, y así se viste cada espíritu del alma de los dos mundos. Ve, aquí es muy importante, ¿sí? Tenemos el alma embrionaria, ¿cierto? A la que tomamos para ir al mundo embrionario. Pero luego ya en el otro mundo, esa alma se funde con la primera alma, ¿sí? Y así sucesivamente, porque en cada encarnación tomamos alma de nuestros padres, ¿sí? Para agrandar el alma. Lo que vamos, yo tomé alma de mi papá y de mi mamá para agrandar mi alma, a notar lo que yo estoy haciendo en esta existencia. Entonces, así vamos entendiendo y comprendiendo que la ley, el espíritu se rige por las reglas de la ley, ¿cierto? No tenemos otra que hacer, es decir, estar correctamente unidos a la ley, ¿sí? Porque no podemos desviarnos de los parámetros de la justicia divina, porque todas estas leyes son derivadas de la ley de amor, sí, la ley de procreación, todo, y entonces nosotros, los espíritus, estamos sometidos a esa santa ley. Que es sin dejar el espíritu, su alma primitiva, que para quedar las primeras y más altas esencias que se igualan en el grado del alma secundaria o del mundo de prueba. Este está acorde con la ley del progreso y la justicia, porque así tendrá más valor en menos y menos peso, y queda alivianada del espíritu. Este es el primer premio de su primer trabajo. Bueno, cada uno vamos ganando. Ya tenemos esta familia en la lucha del mundo de pruebas. Allí llegó conociendo que se movía y que era un ser. Allí ve, allí debe conocer que no está solo y que sus semejantes son como él, y que por sobre ellos se mueve algo que los domina contra
el que nada puede con la ley, dice nuestro Padre adorado. Pasemos los primeros millones de siglos con los millones de existencias a las que han sido aquí inconscientes, regidos por el aguijón de la carne, reinado en el que todo lo que solo por el aguijón de la carne, reinado en el que todo lo que tragar podían les servía de alimento, no importando que fuera el cuerpo de la misma hembra donde había engendrado, o el del infante nacido, o la fiera muerta por otra fiera, y por el hombre que ya supo luchar, aullando más estridente que la fiera al dolor de los zarpazos o destelladas que le hizo saber huir y subirse al árbol. Entonces aquí nos damos cuenta, amados hermanos, cómo es la situación que hemos vivido, ¿cierto? Y de estas existencias todavía hay hermanos que no se quieren, porque si teníamos hambre, nos comíamos nuestra propia mujer, o si la mujer mataba al marido y se lo comía, o mataba a los hijos y se los comía. Y bueno, era verdaderamente un caníbal, ¿sí? Éramos, porque yo también soy espíritu. ¿Cuántas diabluras haría yo como espíritu? Imagínense, como ser humano. Pero realmente, pues todo aquello fue que se vivió por la fuerza de la ley, por la fuerza de la vida. Teníamos que pasar por todo aquello para conocer, uy, me dio un poco, para conocer todas aquellas dificultades que tuvimos que pasar. Entonces ya llegamos a ese punto de que pues éramos caníbales, nos comíamos los unos a los otros, y valga la pena decir que pues de ahí tuvo que haber nacido el sentimiento, ¿cierto? Después de darnos cuenta, después de nosotros comernos los unos a los otros, matarnos los unos a los otros y comernos, tenía que llegar el sentimiento para llegar al amor y al respeto por el hermano, lo que estamos muchos haciendo hoy día. Respetamos a nuestros hermanos, y sea como sea, pues sabemos que nos debemos respeto, nosotros nos debemos amor, porque realmente todavía no hemos sanado todas aquellas cosas que hemos vivido. Habrá muchos espíritus con los que no hemos podido sanear las deudas, ¿cierto? Entonces aquí nos vamos entendiendo y comprendiendo que la misma vida nos lanza a la lucha, y esa lucha tiene que ser vencida a través de pasar y tener que sufrir, y de haber sido asesinos y caníbales, y haber sido injustos, haber sido todo lo peor como seres humanos. Entonces ya llega el camino hacia
hacia la rectitud, para nosotros poder empezar a darnos la mano y respetarnos y apoyarnos y ayudarnos, ¿sí? Porque realmente estamos en un punto en que hemos estado haciendo eso, porque yo me siento apoyada aquí con mis vecinos, cualquier cosa, un día me dio un porrazo bien terrible y a verla una llegó con hielo, la otra con benditas, bueno, en fin. Entonces, a pesar de que pues no tengo mucho contacto con ellas, pero ya ve que en un momento dado surgieron las cosas y entonces yo sé que estoy rodeada de buenos vecinos. Entonces ahí es donde empezamos a descubrir las cosas, ¿sí? De que está allí, todo allí, pero cuando llega el momento necesitamos apoyo y ayuda, nos llega el apoyo y ayuda. Y eso tiene que ser así porque es de la única forma que nosotros podemos, si yo algún día veo que alguna de ellas o de otra persona, no importa que la haya visto algún día en mi vida o que nunca la haya visto, pero yo sé que yo puedo ayudar o colaborar, lo hago. Entonces aquí nos venimos a enterar de todas estas cosas y ya no es un decir, sí, de que sí será así o será o si será cierto o no será cierto. No, aquí ya estamos en un estudio donde estamos analizando nuestro propio yo y entonces vamos entendiendo y comprendiendo que lo que el maestro juez nos dice, así fue nuestro pasado. Ese fue nuestro pasado. Y estamos viviendo un presente que más adelante también este presente que estamos viviendo nos va a servir para un futuro. ¿Sí? Yo analizo las cosas así, porque es que realmente no tenemos que ser, es decir, como estamos estudiando espiritismo, nosotros fuimos espíritus que estuvimos encarnados en existencias anteriores, hicimos ochas y panochas y estamos sufriendo las consecuencias, ¿sí?, de lo que hemos venido haciendo. Porque es que yo me pongo a pensar, amados hermanos, ¿por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay tantas cosas tan terribles? Virus, toda esa cosa, ¿cierto? Si nosotros no hubiéramos tenido un pasado tan negro y tan oscuro, pues no tendríamos que soportar estas enfermedades y tantas cosas, porque todos los seres humanos, bueno, hay muchas personas que son muy alentadas, ¿verdad? Pero porque sus espíritus ya son progresados y ya han tenido, es decir, mucho adelanto. Entonces, pues yo digo, amados hermanos, yo por lo menos me siento, aquí le doy gracias también en este momento a nuestra Santa Ley de Amor, que me he mejorado mucho de ese problema respiratorio que yo tengo, porque yo tengo un problema fuertísimo, que yo había llegado a un punto de que casi no podía hablar porque me asfixiaba hablando, ¿sí? Pero encontré un médico, que, bueno, no es médico, es enfermero, pero él estudió medicina natural, medicina china, y me hizo un tratamiento y me sacó cuánto mugre tenía yo en esos pulmones. Es que una cosa es que yo les cuente y otra cosa es que ustedes hayan visto las flemas que me salían por boca y nariz. Estaban en los pulmones y no podía, yo ya no podía nada porque si yo me reía o hablaba mucho, me sentía ya casi ahogada. Y me he venido mejorando hartísimo. Y entonces yo pues realmente digo, pues claro que a uno le queda todo eso en estudio, ¿verdad? Porque es nuestro mismo cuerpo. Ha podido ser que yo traía eso por justicia
y ha podido ser también por descuido, porque yo inhalé mucho humo de, de leña, de carbón mineral, que es el humo más malo, es el carbón mineral porque se pega y es difícil, ese humo es dañino. Y el humo de cigarrillo. Entonces, yo absorbí mucho porque mi trabajo, sí, donde yo trabajaba había personas que fumaban mucho. Y en la casa, la cocinada con ese carbón de mineral en Bogotá, recién llegada yo a Bogotá, en Bogotá se cocinaba era con carbón mineral. Eso fue terrible para mí. Entonces, vamos a saber. Y todavía esto hace yo más de 40 años y todavía estoy bregando con ese problema. Me tengo que colocar inhaladores al día, ¿sí? 3, 4 o 5 inhalaciones al día, porque ya me falta el aire, me falta que ya. Entonces, todo eso, ¿por qué? Pues porque estoy pagando una deuda seguramente, o seguramente yo descuidé mi cuerpo. Son muchas las cosas, pero nos damos cuenta de todo lo que está en este momento a flor de piel. Bueno, amados hermanos, yo los dejo con verdaderamente con este estudio maravilloso y ojalá, amados hermanos, que todos mis hermanos tengamos esa fuerza, esa luz, esa paciencia para poder tener, es decir, esa tranquilidad por más enfermos que estemos, pedirle a nuestro Padre adorado, ¿sí? Que nos ayude, que nos dé fuerzas, que nos dé fortaleza, porque uno no sabe por qué estamos así, de tal o cual forma. Pero pidiendo fortaleza, pidiéndole que nuestros guías y protectores nos ayuden. Entonces, realmente los dejo con un fuerte abrazo, amados hermanos, y con el pensamiento de que como espíritus que somos, siempre pensemos en el pasado, en las cosas que pudimos haber hecho y no hicimos y que las cuales nos traen, nos repercuten a este presente. Porque realmente hay que valorar las cosas que nosotros hicimos y llevarlas a un punto de luz para poder entender muchas cosas que nosotras a veces no entendemos. Entonces los dejo con un fuerte abrazo, amados hermanos, muchas felicidades y mucho estudio. Felicidades, hermanos.